Las bestias divinas tenían el poder de sacudir los cielos y la tierra matando criaturas mágicas. Y ni siquiera tenían una pizca de piedad, y esa era su gloria. Pero a pesar de ello estos animales eran seres nobles que daban gracia y paz a la tierra. Pero todo era así hasta un incidente que ocurrió hace 100 años, y el ahora difunto rey humano quiso aumentar el número de bestias divinas. Y en el proceso muchas de ellas murieron. Y después de eso muchas de las bestias abandonaron sus orígenes divinos. Y así en esta tierra queda la última bestia divina cuyo nombre era Lionel Miller. Cerca de Lionel los niños se reunían en torno a él y admirados, le miraban y le preguntaban si realmente tenía fuerza y podía convertirse en tigre. Pero él solo les miró sonriendo y preguntó si los niños se daban cuenta de quién estaba realmente delante de ellos. Y entonces no se alegraron de que les dijeran que la última bestia divina estaba ahora delante de él. Y el hombre solo preguntó sonriendo a los niños como lo sabían todo también. Y en ese momento ellos con ojos brillantes y suplicantes mirándole le pidieron que mostrara al menos una vez cómo se convierte exactamente en tigre. Pero el hombre solo acarició al niño en la cabeza, dijo que sería un arma secreta, por esa misma razón no se la podía mostrar a nadie. Pero los niños trataron por todos los medios de persuadirlo. Y luego mirando esta foto desde lejos el personaje principal que trabajaba como camarera pensó que este tipo era realmente popular entre los niños. Lo cual no era extraño. Pero en ese momento una niña emocionada y avergonzada corrió hacia la protagonista y le preguntó a Hannah si ya había visto a Lionel hoy, porque era muy guapo y hacía que todo el mundo pareciera una calabaza marchita. Pero la protagonista le dijo que era bastante descortés por su parte y entonces Emilia, como ofendida, se dio la vuelta y dijo que en realidad daba igual, porque ni Amirea ni Lionel eran suyos, así que podía decir lo que quisiera. Y la protagonista tranquilamente mirando a mi alrededor sonreí y dije que en ese caso Emilia no estaría interesada en escuchar los enredos de los que se había enterado. Pero al ver una cara bastante interesada me di cuenta de que valía la pena empezar mi historia. Y luego dijo que la gente decía que el chico por el que Emily estaba loca había comprado hoy un ramo de rosas para invitarla a salir. Y ella se preguntó con admiración si era verdad. Pero en ese momento el protagonista le recordó a la chica su promesa de ayudar a la tía Elizabeth en los establos esta noche, y la chica se puso locamente triste, dándose cuenta de que no podría salir en una cita. Pero la protagonista la miró con cara triste y le dijo que esta vez ella la ayudaría y haría el trabajo en su lugar, pero que mañana Emilia tendría que hacer lo que Hannah le pidiera y se puso literalmente radiante y dijo que Hannah era realmente la mejor. Entonces Emilia se dio la vuelta alegremente y se alejó, pensando ya en lo que debería ponerse en su cita de esta noche. Y el protagonista se limitó a mirar a su alrededor satisfecho. Luego entró en la habitación donde la recibió una mujer que le dijo con una sonrisa que Emily y Hannah eran unas chicas muy ruidosas. Luego le dijo que al parecer a Hannah le gustaba mucho Emily, pero le explicó tranquilamente que pensaba que era lo bastante simpática como para ayudarla. Pero en ese momento la mujer sirvió un tazón de sopa y le preguntó a Hannah si podía dárselo al apuesto joven que esperaba su pedido. Hannah sonrió feliz y dijo que sí. Luego se acercó al hombre y le dio su pedido. Después le deseó buen apetito, pero Lionel Miller solo la miró atentamente y le preguntó si la chica trabajaba aquí, pero ella se limitó a asentir en silencio sin entender por qué le hacía esa pregunta. Pero al momento siguiente sacó una moneda y preguntó a la chica si podía hacerle una pregunta. Y ella probó la moneda y se dio cuenta de que efectivamente era de oro. Y atento con el joven y que podía hacerle todas las preguntas que quisiera. De todos modos no tenía otras visitas en ese momento, y Lionel Miller se limitó a sonreír alegremente y a decir que buscaba una compañera para irse de viaje con él durante 2 meses. Luego se puso específico y dijo que quería un hombre que fuera lo suficientemente desinteresado, con buena moral y por último, que pudiera mantener su palabra. Y Hannah se preguntó si Lionel Miller realmente pensaba que era fácil encontrar a un hombre así, especialmente con la cantidad de averiguaciones que había hecho este tipo. Se preguntó si Lionel necesitaba un hombre que fuera de la zona, ya que podía llevar consigo a cualquier hombre de su confianza. Pero al momento siguiente se dio cuenta de que era una pregunta tonta. Luego se lo devolvió con una moneda, mirándole atentamente y por último le dijo que le devolvía el dinero porque no podía aceptarlo por algo en lo que no le había ayudado. Y en ese momento el hombre miró detenidamente a la chica y le preguntó si quería hacer ese viaje con él. Y si estaba ocupada. Pero Hannah dijo tranquilamente que estaba ocupada. Y entonces el tipo inquieto empezó a persuadirla y le recordó que antes había dicho que no tenía visitas. Y que por eso no estaba tan ocupada. Pero Hannah solo buscaba excusas. En ese momento el chico se rió y dijo que si la chica iba a mentir,
al menos debería cambiar su expresión, porque parecía muy poco creíble. Y la heroína apartó torpemente la mirada y pensó que cuando Lionel Miller sonreía parecía aún más guapo, y por un momento hasta le tembló el corazón. Pero más que eso conservó la certeza de informar que en cualquier caso se había negado. Y entonces, mirándola atentamente, el muchacho aceptó su negativa y le dijo que estaba realmente disgustado por su respuesta, pero Hannah le deseó con calma buena suerte en su futura búsqueda. Por la tarde, la protagonista se dirigió a los establos, donde ayudaba en lugar de Emilia, y al mirar a su alrededor se dio cuenta de que ya era bastante tarde para poder dejar su trabajo. Pero antes de irse se acercó al caballo, le acarició suavemente el hocico y dijo que debía de ser agradable para el caballo estar limpio por fin. Pero entonces oyó un ruido. A causa de este ruido, todos los caballos reaccionaron bruscamente y empezaron a desbocarse en sus cuadras. Y mirándolo todo, el protagonista no parecía entender qué les había pasado y por qué se comportaban de forma tan extraña. Al fin y al cabo, hacía solo un segundo todos estos caballos estaban extremadamente tranquilos. Pero en el momento siguiente el caballo fue capaz de salir de su estilete y luego corrió hacia adelante sin siquiera mirar hacia atrás a la protagonista. La niña llamó emocionada a Dorothy y le pidió que volviera, entonces se dio cuenta de que si este caballo se escapa sin duda tendrá un montón de problemas. Así que corrió tras él, pero obviamente el caballo era más rápido. Así que la niña lo perdió de vista, y entonces llamando emocionada al caballo pensó que tenía que encontrar a Dorothy. Pero al momento siguiente se asustó al ver a un tigre de pie entre los arbustos, que la observó sin amenaza, pero con atención, y luego se dio la vuelta y se alejó. Y entonces una terriblemente asustada y confundida Hannah finalmente exhaló un suspiro de alivio y pensó en el hecho de que definitivamente debería haberse calmado. Pero luego, cuando recobró el sentido, se dio cuenta de que debía de ser Lionel. En ese caso no había nada que temer. Pero en estado de shock, se dio cuenta de que no había esperado que el tipo fuera tan enorme, pero estaba segura de que el tigre era en realidad un hombre. Luego miró en la dirección por donde había ido el tipo y pensó que lo había visto hacía un rato y parecía una persona normal. Y se preguntó por qué andaba por ahí como un depredador, pero luego empezó a convencerse de que tal vez solo estaba más cómodo. Pero entonces sus ojos se dirigieron a las cosas que estaban esparcidas por ahí, y Hannah se dio cuenta de que eran las ropas con las que había visto al tipo esta mañana. Y entonces se preguntó si les habría dicho antes a los chicos que su imagen de tigre era un arma secreta. Y por eso se preguntaba preocupada por qué Daniel necesitaba esa imagen ahora. Y si había ocurrido algo grave. Y parecía muy preocupada. Así que inmediatamente le llamó por su nombre y le preguntó si le había pasado algo, y luego le dijo que enseguida estaría con él. En ese momento su mano estaba imperceptiblemente cerca del amuleto verde que pertenecía al joven, pero Hannah no se dio cuenta, pues no lo hizo intencionadamente. Y en ese momento Lionel Miller gruñó y le dijo a la chica que no lo tocara, pero ella no tenía ni la menor idea de lo que estaba hablando. Era demasiado tarde para advertirle de nada, y al momento siguiente todo a su alrededor brillaba con una luz dorada demencial. Y la emocionada Hannah se limitó a mirar su mano y el amuleto que desprendía una luz tan brillante. Entonces el espacio que rodeaba a Lionel empezó a distorsionarse y aparecieron una especie de cadenas, tras lo cual la muchacha perdió el conocimiento. Cuando despertó descubrió que ahora se alzaba sobre ella un hombre joven, que era literalmente como una mascota, encadenado a ella, y parecía muy descontento de que Hannah le hubiera hecho algo así. Y así, con toda la torpeza de un joven, se preguntó si había hecho algo mal sin darse cuenta. Y el joven contrariado se preguntó si Hannah se había dado cuenta ella misma. Y entonces la muchacha seguía mirando atentamente al joven, preguntándose por qué ahora no podía tocar las cadenas que veía claramente en su brazo, y preguntándose de qué se trataba todo aquello. Lionel Miller le explicó con calma que tendrían que discutirlo un poco más tarde y que sin duda debía vestirse primero. Luego, señalando sus cosas, le pidió su ropa, que estaba un poco más lejos, y la chica ni siquiera discutió en tal situación y simplemente accedió. Terminé un poco más tarde. Lionel Miller le dijo algo. El amuleto que la niña tocó es una reliquia mágica. Que la familia real creó y crearon esta reliquia para contener las bestias divinas. Y entonces la excitada muchacha se preguntó si esa era la razón por la que Lionel Miller estaba ahora atado junto a ella, y él le explicó con calma que Hannah era la siguiente persona en tocar la reliquia después de él. Y por eso reliquia confundió a la chica con el amo de Lionel. Entonces el tipo miró a Hannah y le preguntó si se acordaba de lo que le había preguntado antes sobre el compañero. Luego explicó que en un principio había planeado ir a un lugar donde pudiera sellar la reliquia, por lo que necesitaba encontrar a alguien que le ayudara a disipar los encantos y terminar el trabajo.
Hannah se preguntó si cosas tan importantes solo podían confiarse a personas de confianza, pero el chico dijo con calma que las relaciones comerciales serían más apropiadas que la amistad. Así que pensó que si ya era así, sería mucho más educado que se conocieran, así que miró a la protagonista y le preguntó cómo se llamaba. Luego intercambiaron nombres. Y al momento siguiente la bestia divina se arrodilló ante la muchacha y le pidió a Hannah que le ayudara y le acompañara en el viaje que tendría que hacer para sellar el artefacto. Pero entonces, mirando a la pensativa Hannah, se dio cuenta de que probablemente no era lo bastante seductor para que la chica aceptara. Así que tuvo que pensar en algo que la convenciera. Y entonces sonrió y le dijo que la ropa, la comida, el alojamiento y todas las necesidades básicas, incluido el regreso a casa tras el sellado de la reliquia, correrían a su cargo y que, por supuesto, al final tendría una escolta en metálico. Y si Hannah no está interesada en usar su poder, puede usar su cuerpo como quiera. Pero al oírlo, una sorprendida y hasta un poco avergonzada Hannah se preguntó qué quería decir y si iba en serio con algo así. Pero el tipo sonrió socarronamente y pensó que eso debía de ser exactamente lo que Hannah quería y que él podría encontrar el lugar que a ella le interesaba, así que le dijo que si conseguía atrapar al mismísimo Lionel, él sin duda cumpliría todos sus caprichos, ya que era muy bueno en muchos aspectos diferentes de su vida. Pero Hannah lo miró con desdicha y pensó que lo único que quería era pedirle a Lionel que la ayudara con los establos y la devolución del caballo. Entonces dijo que el caballo de su tía se había escapado y se preguntó si Lionel podría encontrarlo. Al momento siguiente el muchacho tomó asiento con decisión y empezó a escuchar a su alrededor, ya que la bestia divina tenía mucho mejor olfato. Luego informó de que el caballo no estaba lejos y señaló la dirección. Y entonces la muchacha, literalmente resplandeciente, se puso en pie y dijo que en efecto, era maravilloso que la hubiera encontrado. Y dijo que podrían discutir las cosas por el camino. Pues primero tenían que encontrar al caballo antes de que siguiera huyendo. Y el chico solo asintió. Pero al momento siguiente Hannah miró atentamente su mano y notó que las cadenas que las ataban se disipaban. Y se preguntó si el hechizo había desaparecido. Pero Lionel Miller, que se acercó tranquilamente y miró a la chica tan sorprendido, le dijo que era magia desapareciendo por conveniencia del amo. Y la cadena sería bastante molesta si uno viera algo así todo el tiempo. Y el protagonista no hizo ninguna pregunta y se limitó a aceptarlo como un hecho. Al final Lionel Miller continuó diciendo que era poco probable que a Dorothy, que había huido, le gustara su compañía y que si se acercaba a ella se asustaría. Y entonces mirándolo Hannah empezó a adivinar, y se preguntó con desdicha si él era la razón por la que todos los caballos habían montado en cólera, pero Lionel Miller se limitó a decir con calma que no había sido intencionado, pues los animales eran muy sensibles a los olores. Y Hannah probablemente ya lo había adivinado. Y tras escrutar a la chica con una especie de mirada socarrona, Lionel Miller dijo que ahora Hannah podía ordenarle cualquier cosa, y él la obedecería incondicionalmente. Pero esos trucos no parecían funcionar en absoluto con el protagonista. Así que se puso mortalmente seria, le preguntó cuánto poder tenía sobre el joven y si le ordenaba morir, realmente lo haría. Pero en ese momento Lionel la miró con sus brillantes ojos amarillos y le dijo que no sabía cuánta influencia tenía, y que si quería podían comprobarlo, pero Hannah le dijo con calma y frialdad que no hacía falta, porque lo había preguntado solo por diversión, y no quería que Lionel Miller intentara meterse en su cabeza o en su alma para comprender sus verdaderas intenciones. Y entonces el joven la miró con calma y sonrió y le dijo que tendría más cuidado a partir de ahora. Y en ese momento Hannah lo miró detenidamente y pensó que al menos Lionel Miller había confesado su culpabilidad, lo cual ya era bastante gratificante, así que siguieron adelante. Hannah le informó entonces de que en ese caso, mañana saldrían en su expedición. Y el hombre se limitó a decir que era una buena noticia que hubieran podido arreglar las cosas tan rápidamente. Al final, al cabo de un rato, la protagonista se acercó al asustado caballo donde la había traído el joven y mirándolo detenidamente se alegró de ver que Dorothy, aunque un poco asustada, estaba viva. Entonces abrazó a su caballo y le dijo a Dorothy que era increíblemente fuerte y que la asustaba. Y al ver esta foto, Lionel pensó que Hannah era una persona increíblemente extraña, porque aunque ahora podía controlar completamente la vida de la bestia divina, seguía estúpidamente feliz por haber encontrado un caballo. Como resultado, a la mañana siguiente la protagonista ya estaba haciendo las maletas para el camino, y habiendo preparado sus pertenencias y necesidades estaba a punto de marcharse. Y entonces Lionel se acercó a ella y le preguntó si la chica ni siquiera lloraría al despedirse. Pero ella dijo tranquilamente que de todos modos volvería en algún momento, y luego comentó que deberían haber ido andando hasta la capital. Por alguna razón Lionel no tenía ninguna prisa, así que no podía montar a caballo.
Pero ante esta observación Lionel le agradeció tranquilamente su preocupación y su consentimiento. Pero Hannah le miró con calma y le dijo que no podía comprar pan por una palabra de agradecimiento, ni podía comprar nada por amabilidad, y Lionel Miller la miró con calma y le dijo que la recompensaría plenamente cuando llegaran a la capital. Hannah preguntó cuáles eran sus planes, y el chico le dijo tranquilamente que llevaba 2 meses pensando en ello, pero que irían tan lejos como la chica pudiera llegar físicamente en un día. Y la heroína le dirigió una mirada poco complacida, ya que sus palabras sonaban como si la estuviera subestimando. Pero después de calmarse, declaró que no habían traído suficientes cosas para viajar durante 2 meses. Y le preguntó a Hannah si le importaría comer la carne, pero ella le contestó tranquilamente que la carne siempre sería un buen lugar. Entonces pensó con gran admiración que el chico había pensado en ello, y parecía que salir con él no era tan mala idea. Al final, la protagonista llegó a preguntar al joven si tenían algo para dormir. Pero el chico le explicó que tenía una opción increíblemente buena, pero que requería el consentimiento de la chica. En ese momento dejó de hablar y le miró fijamente, esperando una explicación. Y entonces, resplandeciente, Lionel Miller dijo que creía que no había nada más cálido que su pelaje, dando a entender que la chica podía dormir en sus brazos en forma de animal. Pero Hannah pareció tomárselo de otra manera y miró al joven con desdicha y se preguntó si realmente quería que le arrancara la piel y se envolviera en ella para dormir, y dijo que era una idea realmente estúpida. Después de todo, Hannah podría haber dormido a su lado mientras él estaba en forma de tigre, pero ya que ella tenía pensamientos tan extraños, era mucho mejor comprar una tienda de campaña en el pueblo más cercano. Por fin, al anochecer, encendieron un fuego y el hombre le preguntó si le dolían las piernas, pero ella respondió tranquilamente que no. Solo era el primer día de viaje. Luego, mirando atentamente la carne que estaba cocinando en la ventana, dijo que parecía estar lista y deseó al joven que tuviera buen apetito y le dio las gracias por la comida. Lionel pensó que la muchacha debería haberse sentado frente a él, pero hizo caso omiso de tal observación. Ella le preguntó si podía convertirse en tigre. Pero el hombre le informó con calma de que en tal caso, la chica podía ordenarle que usara la reliquia y podrían probarla. Pero en ese momento, la protagonista le dijo tranquilamente que no iba a darle órdenes, ya que no era su dueña, sino solo su compañera, y luego dirigió su mirada y su atención a la comida increíblemente deliciosa. Entonces comencé a comer alegremente y dije que efectivamente estaba mucho más sabroso de lo que ella esperaba y sugerí que Lionel también cogiera su ración y comenzara a comer. Pero el muchacho solo se dio cuenta de que la chica se había manchado un poco la cara y se la limpió cuidadosamente. Luego, con una sonrisa, le dijo que estaba locamente contento de que a la chica le gustara tanto la comida, y ella, feliz, le dio las gracias por tanta atención y empezó a comer. En ese momento el chico, mirándola fijamente, pensó que había encontrado una compañera realmente maravillosa. Al día siguiente les esperaba un viaje bastante largo y desde por la mañana ya estaban cruzando el río, y cada vez Lionel Miller miraba a su alrededor con ansiedad para ver si Hannah estaba bien. Después cruzaron también las montañas y entonces el hombre ayudó a la muchacha a subir tranquilamente a los picos. Y así pasó todo el día, y al atardecer llegaron a una casa pequeña y aparentemente abandonada. Y entonces la protagonista pensó que estaba muy cansada. Y el tipo se limitó a decir tranquilamente que la chica lo había hecho muy bien y añadió que ya podía descansar y que él se iría a cazar. Hannah le miró detenidamente y observó que tenía la impresión de que Lionel no estaba cansado en absoluto. Luego se dio cuenta de que cada vez que salía de caza no llevaba un arma consigo. Así que le preguntó si andaba por ahí disfrazado de tigre. Pero en ese momento el chico empezó a quitarse la ropa y con una sonrisa socarrona le preguntó a Hannah si quería ver cómo era. Pero ella apartó la mirada avergonzada y se preguntó por qué se desnudaba delante de ella. Pero Lionel Miller le explicó que no podía reencarnarse en tigre con la ropa puesta. Y mirando a la avergonzada muchacha dijo que volvería pronto, mientras Hannah pensaba avergonzada que Lionel Miller tenía razón y que no podía arrancarse la ropa a cada rato. La protagonista estaba tumbada sobre su bolso. Y oyó la voz de un joven que le dijo que ya había regresado. Hannah solo sonrió y le preguntó si ahora tenía forma de tigre, pero Lionel solo se rió en broma y gruñó. Y entonces Hannah dijo riendo que en ese caso podía pasar. Entonces el muchacho señaló su presa y dijo que era lo que había conseguido hoy. Y entonces Hannah se dio cuenta de que eran conejos, y a ella le gustaba la carne de conejo. Y Lionel dijo alegremente que en ese caso podía complacer a la chica. Después de eso comenzó a frotarse la cabeza cansadamente y luego mirando al joven el protagonista afirmó que el chico era realmente increíblemente guapo, y parece que él mismo se dio cuenta perfectamente.
Pero en ese momento, habiéndose percatado de su mirada, el tipo afirmó que ahora la chica no apartaba la vista en absoluto, a pesar de que él estaba semidesnudo. Pero ella se limitó a explicarle tranquilamente que existía la norma de que todo lo bello había que verlo a menudo y además hacerlo de cerca. Y entonces el chico sonrió socarronamente y preguntó cuánto de cerca le gustaría verle a la chica, pero ella dijo tranquilamente que esa distancia sería suficiente por ahora. Y entonces Lionel se rió y pidió que la próxima vez la protagonista no se burlara tanto de él. Ella prometió tranquilamente que tendría cuidado. Pero entonces, ya vestido con sus ropas habituales, el chico dijo que era él quien debía tener más cuidado, ya que no había forma de que la chica pudiera detenerle, pero ella comentó tranquilamente que podía ordenarle tranquilamente con la reliquia. Pero nadie sabe quién ganará la batalla entre él y la reliquia, y por eso tal vez la reliquia no funcionaría si él la quería tanto. Y la muchacha lo miró con desdicha, pensando que ayer mismo aquel tipo le había pedido que le diera alguna orden y ahora le decía algo parecido. Pero al momento siguiente Lionel Miller le explicó que la reliquia había tenido sin duda un gran poder. Fue creado por una familia real que tenía un propósito específico para el uso de tales reliquias. Pero no sabía si las reliquias eran lo bastante poderosas como para dominarlo por completo, y entonces Hannah se preguntó si el chico sería capaz de destruirlo si realmente lo deseaba tanto. Pero le dijo con calma que algo así se había hecho en la antigüedad, cuando vivía su parentela, y que probablemente no habría sido posible aunque se esforzaran lo suficiente. Pero entonces el joven pensó que aunque estuvieran hablando del peligro potencial para Hannah, pero al parecer la chica no le temía en absoluto y tal relación entre ellos se adaptaba perfectamente a su propósito, entonces mirando a la chica pensó que era realmente afortunado, entonces le ofreció ir a preparar la cena. Y el protagonista con una sonrisa aceptó. Un poco más tarde Lionel Miller también dijo que mañana tenían que estar de nuevo en la carretera temprano y por lo tanto tenían que hacer todos los preparativos de la noche, después de lo cual el muchacho más bien observó a la chica que estaba delante de él y pensó que le gustaría poner a prueba una de sus teorías. Así que quitándose la camisa empezó a reencarnarse y luego llamó a la chica y Hannah, notando el cambio en su voz, se preguntó si Lionel Miller estaba ahora en forma de tigre. Y torpemente le preguntó si podía mirar. Y entonces, cuando se dio la vuelta, vio a un tigre enloquecidamente enorme que la observaba atentamente, con aspecto de gato obediente que esperaba alguna reacción de la chica. Pero al momento siguiente la chica literalmente brilló y gritó y dijo que era realmente loco lindo, y luego lo miró cuidadosamente y dijo que su pelaje era loco suave. Y luego empezó a preguntar si el tigre podría darle una pata si se la pedía, y qué tipo de comida le gustaba, y sintió una curiosidad loca por saber el color de sus almohadillas. Y luego se preguntó por qué Lionel Miller no se había transformado antes en tigre durante sus viajes, y si podría haberse transformado cuando era un bebé y convertirse en cachorro de tigre al mismo tiempo. En general, su torrente de preguntas continuó durante un tiempo demencialmente largo, tras lo cual se detuvo e intentó calmarse y dijo que su corazón realmente no podía soportar tales sutilezas. Pero Lionel dijo con calma que la chica claramente debería haber decidido o chillar de alegría o empezar a mantener la calma. En ese momento la niña decidió decirnos que sin duda elegiría chillar de alegría al verle. Entonces se acercó de nuevo y le preguntó si podía tocarle las orejas o el rabo. Y él solo miró a la chica avergonzado y le preguntó si iba a pasarse toda la noche dando vueltas a su alrededor de esa manera. Entonces decidí ayudar un poco en este empeño. Y rodeé suavemente su cuerpo con mi cola. Luego, como si no pesara nada, la levanté cerca de mí, y la tumbé sobre mi suave pelaje. Y la niña se limitó a acariciarlo y a pensar que, en efecto, estaba mucho más caliente que el fuego. Y el niño, mirando a la alegre Hannah, se preguntó si no le tendría miedo. Pero la chica dijo tranquilamente que dudaba que el tipo decidiera realmente matarla. Entonces empezó a acariciarle el pelaje de nuevo y dijo que el pelaje de su barriga era locamente suave. Y entonces un disgustado Lionel Miller se dio cuenta de que la chica lo veía como un tigre normal y no como un ser divino. Aunque se corrigió a sí mismo y se dio cuenta de que la chica solo le veía como un gato grande normal. Entonces la apartó de su vientre con la pata, y mirándola atentamente le explicó que lo que estaba tocando era lo mismo que si lo hubiera tocado en forma humana. Pero la muchacha no pareció en absoluto avergonzada por tal observación. Entonces empezó a frotarse la cara contra su suave pelaje, y Lionel Miller pensó que era evidente que aquella chica no tenía otros pensamientos, y realmente admiraba su aspecto de tigre. Al momento siguiente empezó a arañarle y el hombre pensó que era demasiado para él y no pudo evitarlo. Y la chica acabó tumbada encima del chico, y entonces Lionel Miller, tras haberla arrojado con cuidado, dijo que el verdadero libertinaje era lo que ocurría entre ellos.
Al cabo de un rato se calmaron o Olecía se fue a dormir. Y cuando la protagonista se despertó por la mañana, aún no había abierto los ojos y empezó a tocar la lana y se preguntó si su manta siempre había sido tan suave y cálida. Pero entonces se dio cuenta de que no era una manta. Y cuando abrió los ojos, vio al tigre a su lado. Y en ese momento Lionel Miller le dio los buenos días y le preguntó si había dormido bien. Y la chica solo escudriñaba a la gente en su mente que había encogido un poco de tamaño. Pero después de informar tranquilamente que había dormido muy bien. Y fue gracias al joven y le dio las gracias. Entonces el chico la miró y le dijo que podía tocarle el rabo. Ella quería hacerlo ayer, pero Hannah dijo torpemente que ya no quería. Al fin y al cabo, ayer no se lo permitió solo porque ya era hora de irse a la cama. Y en ese momento la chica se levantó tranquilamente de su asiento y dijo que realmente no tenía ganas y que le gustaría ir a lavarse antes del camino. Y luego, mirando a la chica con una frenética satisfacción, Lionel pensó que su advertencia de ayer había funcionado después de todo, y pareció darle una gran satisfacción. Al final, después de un rato, la protagonista terminó de cocinar y mirando los platos dijo que pensó en poner verduras solo cuando ya estaba todo cocinado, y por eso preguntó si el chico podía comer verduras. Pero él dijo tranquilamente que antes, en la cafetería donde ella trabajaba de camarera, había pedido sopa para él. Y entonces, al recordarlo, la protagonista confesó que en efecto, se había olvidado de algún modo de este incidente. Y luego dijo que creía que Lionel Miller era un tigre. No debería tener algo así. Pero en ese momento el chico interrumpió sus cavilaciones y le pidió que le escuchara. La miró atentamente y le dijo que Hannah seguía pensando en él como en un tigre normal, cosa que no era, y le deseó buen apetito. Después se disponía a comenzar la comida, pero en ese momento, tras una pequeña reflexión, la protagonista le preguntó si podía preguntarle por algo incómodo, pero el joven le dijo tranquilamente que podía preguntarle cualquier cosa. Y entonces Hannah preguntó si un humano y una bestia divina podían tener un hijo. Y el hombre pareció locamente sorprendido por esta pregunta. Pero después de explicar que probablemente era cierto, porque los seres divinos son una mezcla de dioses y humanos, y animales inteligentes, pero tras mirar a la muchacha con una sonrisa, le preguntó por qué se interesaba por algo así. Pero Hannah le informó tranquilamente de que había hecho la pregunta solo con fines científicos, momento en el que Lionel Miller le dijo que antes había muchas bestias divinas, que se casaron con seres humanos. Y debido a la diferencia en la esperanza de vida, todos tuvieron un final más bien triste. Pero a pesar de ello, esas parejas seguían siendo locamente felices. Hannah miró detenidamente al joven y le dijo que solo se lo había preguntado con fines científicos y que le agradecía su respuesta, pero el chico le dijo tranquilamente que aunque no fuera solo con fines científicos, en realidad no le importaba, porque quería hacerle una pregunta incómoda. Pero a Hannah no pareció importarle en absoluto y se limitó a preguntar cuál era la pregunta. Entonces el joven miró detenidamente a la chica y le preguntó si tenía novio, pero ella le dijo tranquilamente que no tenía pareja. Aunque admitió que era inesperado oír de él una pregunta así, porque estaba segura de que a él no le interesaban cosas tan triviales. Pero entonces Lionel Miller se preguntó si realmente no esperaba algo así de él. Luego se preguntó hasta qué punto le había parecido inesperada su pregunta sobre la posibilidad de que tuvieran hijos. Pero ella dijo que esa no era su pregunta. En ese momento el chico se echó a reír y dijo que, por supuesto, Hannah solo había cambiado la redacción y la había reformulado un poco, pero que el significado era el mismo. Entonces empezó a comer. Al final, un poco más tarde, ya estaban en el camino y el protagonista pensó en el hecho de que era locamente tranquilo aquí, que ni un solo pájaro se oía y tal vez estaba conectado con el hecho de que había una bestia divina aquí. Pero después la chica pensó en el hecho de que aunque estaban haciendo lo que habían planeado para el día, caminaban mucho. Fue ahora cuando Hannah se dio cuenta de que estaba en la forma absolutamente equivocada. Lionel Miller le miró la cara de cansancio y le preguntó si le costaba caminar, pero ella le explicó con calma que no le dolían los pies y que solo parecía haberse frotado un poco los callos, lo que le dificultaba un poco la marcha. Y entonces Lionel Miller dijo que en ese caso deberían haber seguido hasta la siguiente área de descanso, pero añadió que si la chica no podía llegar, podían parar aquí para descansar un poco. Pero Hannah respondió a esta sugerencia con determinación y le dijo que hoy tenían mucho que superar y que no podía permitirse el lujo de aflojar ahora. Y al ver su determinación le dijo tranquilamente que podía quejarse si lo estaba pasando mal. Y entonces el joven pensó en el hecho de que había esperado que la chica se quejara de lo difícil que le resultaba, y claro, ahora que estaba tan decidida, le resultaba mucho más fácil. Pero no se dio cuenta de lo correcto que sería por su parte dejarlo así.
Así que mirando atentamente a la chica le pidió que le confesara si estaba realmente cansada y le pidió que no fuera muy testaruda. Al atardecer llegaron al siguiente lugar donde podían descansar y entonces el chico le quitó el zapato del pie a la chica y le examinó el pie. Y Hannah, un poco avergonzada, dijo que estaba casi segura de haberse frotado las ampollas. Pero el excitado Lionel preguntó cuánto tiempo había soportado la muchacha ese dolor insoportable y luego, mirando excitado sus pies, afirmó que incluso si se miraba dentro de su zapato, estaba todo manchado con su propia sangre. Después de eso le dijo que definitivamente necesitaría comprar un par de zapatos más cómodos en el pueblo más cercano. Después de eso le pidió que mantuviera sus piernas quietas por un rato ya que quería llevar la hierba medicinal que habían encontrado. Después de eso le dio un mordisco a la hierba y comenzó a preocuparse. Entonces la excitada muchacha se preguntó qué estaba haciendo y si realmente pensaba aplicar el ungüento de esa manera y pensó que había esperado algo más mágico que eso. Pero en ese momento el tipo ya había empezado a untarle el ungüento en la pierna y entonces, sonriendo, Hannah declaró que ahora la estaban untando con la planta que acababa de experimentar el tigre. Y Lionel Miller se limitó a recordarle de mala gana que la muchacha no debía acostumbrarse a una de sus imágenes. Porque no era un animal corriente. Y luego escrutando al muchacho Hannah se preguntó, ¿sería su saliva algo especial? Pero me informó tranquilamente de que ese no era el caso. Pero luego, pensándolo bien, la chica afirmó que en ese caso podría haberlo masticado ella misma. Y en ese momento Lionel sonrió y dijo que tenía razón. Y entonces Hannah se dio cuenta de que había hecho esa cosa tan especial, así que le lanzó una mirada de desaprobación enloquecida. Pero parece que fingió no darse cuenta de ello y dijo que entonces podrían pasar al siguiente. Después de lo cual empezó a dar un masaje, y el protagonista afirmó que este masaje era realmente demasiado bueno para dejarlo pasar. Y Lionel Miller se limitó a informar tranquilamente de que se le daba realmente muy bien. Y finalmente, tras un rato de disfrutar de las agradables sensaciones, Hannah le preguntó qué le parecía la idea de abrir un salón de masajes. Pero el chico le dijo tranquilamente que ya estaba harto de eso. Y luego, pensando en sus palabras, la chica declaró que Lionel se estaba esforzando mucho por ayudarla, y por eso era bastante difícil no mirarlo en ese momento. Aunque pensé que desde el principio este tipo estaba tratando de seducirla, lo cual era bastante obvio. Y entonces pensé que si ella no reaccionaba a tales intentos, no podrían acercarse. Entonces pensó que todos sus cuidados no eran más que un precio para que el chico la llevara a la capital, pero tras mirar detenidamente al joven, se preguntó si no querría ser un poco franca. Entonces ella le miró detenidamente y pensó que tenía pensamientos de ceder a su tentación. Pero no podía hacerlo. En ese momento el tipo sonrió con calma y dijo que probablemente rechazaría tal oferta. Pero si una chica realmente quisiera compartir algo íntimo contigo, él la escucharía con atención. La protagonista, avergonzada de cubrirse del ataque de tal belleza, informó que sería realmente malo en tal caso. Por lo que no contara nada. Pero intentó justificarse y explicar que se alegraría mucho si la chica le contara algo sobre sí misma. Pero ella le tiró el saco de dormir y le dijo que evidentemente, era hora de irse a la cama porque le vendría bien dormir bien. Entonces la chica se metió inmediatamente en su saco de dormir, y el joven la miró detenidamente y le dijo que ya estaba bien que hubieran trazado una línea entre ellos desde el principio, pero que todo lo que fuera más allá de esa línea Hannah lo había tomado como pago por el viaje, y entonces pensó que esta chica realmente no era tan fácil, y que ni siquiera sus encantos especiales funcionaban con ella. Finalmente por la mañana continuaron su viaje y entonces mirando atentamente a Hannah, Lionel dijo que todas las reliquias que tenía las guardaban los elfos que vivían donde ellos iban. Y luego, pensando en sus palabras, Hannah afirmó que resulta que solo los elfos podían sellar la reliquia según él. Pero Lionel le explicó que alguien más podría ser capaz de sellar la reliquia, pero solo los elfos poseían magia pura, al menos así era ahora. Así que por mucho que no quisiera, pero tuvo que dejar el relicario con el elfo principal porque no tenía otra opción que hacer con el relicario, ya que en su interior estaba sellado un tremendo poder. Y entonces la chica se sorprendió locamente y preguntó si los elfos y las bestias divinas solían estar locamente enfrentados entre sí. Y entonces, recordando aquellos tiempos, el chico afirmó que solía haber muchos desacuerdos, porque sus fronteras fueron cruzadas, pero ese no es el caso ahora porque las bestias divinas se han ido. Luego sonrió y pensó en que hacía mucho tiempo que no tenía ocasión de rememorar su pasado, porque los empleados tienen los mismos temas de conversación. Y la muchacha sonrió ante sus palabras, diciendo que estaba encantada de oírle decir que había podido diversificar un poco su conversación, y parecía tan feliz de haber podido hacer feliz a Lionel.
Y en este punto el avergonzado muchacho pensó en el hecho de que todo este tiempo había estado intentando distraer un poco a la chica del dolor de su pierna, y al final Hannah una vez más solo estaba preocupada por él. Y no entendía por qué había tanta incomodidad entre ellos, aunque pensaba que tenía una corazonada. Pero literalmente no podía creer que todo se debiera a la total falta de interés del protagonista por él. Entonces se puso a pensar y afirmó que aunque no quería presumir de ello, normalmente todas las chicas con las que hablaba tenían algún sentimiento, y por eso le resultaba bastante extraño admitir que solo recibía la mayor atención de esta chica cuando estaba disfrazado de tigre, y Hannah lo admiraba inmensamente. Pero cuando estaba en su forma humana, la chica era increíblemente fría con él. Y así Lionel Miller se preguntaba que Hannah o se estaba volviendo para él cada vez más interesante y su indiferencia estaba realmente aferrada a algo. Y él no entendía de dónde venía esta indiferencia, así que vio cuidadosamente y la chica preguntó, ¿hay alguna razón en particular por la que no había tenido un amante? Pero ella dijo tranquilamente que no había ocurrido y entonces el chico le preguntó si no le preocupaban en absoluto las relaciones románticas, pero entonces Hannah dijo que a ella también le gustaría salir con un buen chico. Pero por supuesto tenía fantasías como Emily, y después de escuchar a la novia de Lionel, afirmó que si la protagonista realmente quería una relación así, entonces podría haberla iniciado en cualquier momento. Y se preguntó si había algún problema con eso, pero entonces dirigió su mirada a la chica, que le miraba tranquilamente y se limitaba a sonreír. Y el chico se dio cuenta enseguida de que ella no quería contestar y se preguntó si debía cambiar de tema. Y finalmente tras un rato de silencio dijo que en su caso era demencialmente difícil encontrar pareja aunque realmente lo deseara. Y luego pensando en sus palabras la chica sugirió que era por su longevidad. Lionel confirmó su especulación, pero dijo que era solo una de las razones. Luego admitió que puede ser difícil para él saber si una chica realmente lo quiere o si solo está tratando de tomar su nombre como un trofeo. Y luego lo piensas, Hannah afirmó que en su caso ser tan guapo también era un problema. Y el joven solo se preguntaba, ¿la chica le llamaba atractivo ahora? Después de eso confesó que antes le parecía que el personaje principal absolutamente no le presta ninguna atención. Pero Hannah admitió con calma que no era ciego después de todo, pero los intentos de calmarlo dijo que los chicos realmente no debe preocuparse porque no era en absoluto de su gusto, sobre todo porque había muchas personas en el mundo que eran más atractivas que el joven. Pero él solo accedió con una sonrisa y entonces la chica pensó infelizmente que después de tales palabras Lionel Miller no la dejaría tocar sus patas. Así que intentó justificarse emocionada y pensó qué decir. Luego dijo que siempre hay una gran diferencia entre la gente guapa y la gente superguapa, y preguntó si Lionel entendía lo que decía, y él se limitó a agradecerle tranquilamente el cumplido. Entonces la chica no paró y dijo que si cada casa y familia tuviera un Lionel Miller, sus vidas serían mucho mejores porque tendrían una mejor relajación y un lindo cachorro de tigre atacando con sus patas. Y entonces el chico pensó en ello y dijo que era realmente una locura divertida. Después de calmarse un poco el protagonista dijo que Lionel Miller era, en efecto, un gran conversador, porque enseguida coge el tema y por lo tanto, es fácil entablar cualquier conversación con él. Y también la última fue que el hombre no intentaba hacerse el muy educado, cosa que a ella le gustó mucho. Y entonces el chico afirmó que Hannah acababa de encontrar 3 razones enteras por las que pensaba que era un buen conversador, pero luego afirmó que si él continuaba con esas conversaciones, ella se cansaría muchísimo y dio un ejemplo de una conversación en la que él le preguntó a una chica por qué no seguía teniendo pareja, o su constante negación de su propia belleza. Porque si sus conversaciones consistieran en eso, consumiría una cantidad demencial de energía. Hannah pensó que su amiga era realmente así, y que le gustaba tener conversaciones de ese tipo. Lionel Miller se quedó pensativo y se dio cuenta de que Hannah acababa de intentar decir que los dos deberían tener cuidado con lo que decían. Y la chica confirmó sus palabras diciendo que de lo contrario podrían herirse mutuamente con sus palabras. Y a continuación, como prolongación de su pensamiento sobre Lionel, este afirmó que las conversaciones entre las personas podían consumir mucha energía. Al fin y al cabo, si no escuchaba a la gente, ésta podría ofenderse con él, porque la gente siempre esperaba de él respuestas que siempre tomaban como verdades. Y por eso los chicos tenían que escucharlos a todos. Y entonces la chica solo se rió y dijo que parecía que todas estas personas solo estaban tratando de encontrar apoyo en él y parece que tales palabras realmente le chocó. Pero la protagonista se dio cuenta, así que le preguntó qué le había pasado, pero al final él se limitó a sonreír y a decir que todo estaba bien. Entonces la siguió.
Y en ese momento me di cuenta de que esa era la razón por la que Lionel vivía en el mundo humano, porque era la última bestia divina de la Tierra, y el tipo era alguien imposible de entender, pues era una bestia divina que no era humana y no podía asociarse con simples hombres. Y vivió demasiado tiempo solo. Y entonces Hannah pensó en ello y se dio cuenta de que era difícil imaginar cuánta soledad tenía aquel joven. Pero no tenía sentido que se sintiera culpable por algo así, porque lo único que podía hacer ahora era un pequeño gesto de apoyo como ese, porque también era el tipo de persona que probablemente no comprendiera su dolor y por tanto, era lo correcto. Así que se acercó a él y aún sujetándolo por el hombro justificó esta acción por el hecho de que el tipo tenía unos brazos bastante musculosos y él solo sonrió y afirmó que la chica no era ciega después de todo. Y a la protagonista le pareció una locura esperar que un gesto tan modesto por su parte fuera un pequeño consuelo para este tipo en su soledad. Finalmente al cabo de un rato llegaron al pueblo más cercano, y el protagonista se preguntó frenéticamente si habían llegado hasta él. Significaba que habría una cama espaciosa tapizada, así como un baño con agua tibia, y la comida que les preparaban otros y no su propio trabajo. De lo cual me alegré muchísimo. Y literalmente resplandeciente dijo que por fin podía dormir en una cama sin insectos y entonces mirándola torpemente el chico pensó en el hecho de que la chica estaba incómoda todo este tiempo aunque había estado callada al respecto todo este tiempo. Entonces pensó que ahora en la cara de Hannah veía la expresión más alegre que había visto en los últimos días. Al final fueron a la posada donde pensaban alquilar habitaciones, pero entonces la mujer, emocionada, dijo que por desgracia solo les quedaba una habitación, lo que significaba que tendrían una cama para dos. Y al momento siguiente la mujer explicó cuidadosamente a los jóvenes que esa habitación era para dos personas, pero que se trataba de una habitación individual, y por lo tanto, debía ser adecuada para jóvenes. Pero la protagonista le detuvo tranquilamente con su gesto y entonces pensó que se trataba de una táctica que se utiliza cuando una chica y un chico quieren sentarse en la misma habitación. Cuando los jóvenes venían juntos pero pedían habitaciones separadas, era porque si todas las habitaciones individuales estaban llenas, entonces cuando una persona viniera a una habitación individual, no podrían vender una habitación para dos personas. Y este pensamiento caracterizaba su trabajo en la pensión, aunque estuviera de vacaciones. Hannah reflexionó entonces que la mujer parecía divertirse observando la reacción de Lionel y le informó de que por fin quería dormir cómodamente en la cama. Luego le dijo tristemente a Lionel que parecía que tendrían que buscar otro hotel. Y estaba locamente triste. En ese momento la chica le hizo un gesto con las manos a la mujer pidiéndole que esperara, luego le anunció torpemente que se había acordado de que tenían una habitación libre y se ofreció finalmente a ir a despedirla. Y entonces Lionel miró atentamente a la protagonista y pareció enloquecidamente orgulloso de semejante proeza. Y ella agitó tranquilamente las manos, pues se trataba simplemente de su habilidad profesional. Finalmente, mientras subían las escaleras, el joven se preguntó si realmente la protagonista no tenía tantas ganas de vivir juntos. Después de todo, podrían haber utilizado esta habitación por motivos de seguridad, pero no discutió su decisión. Y entonces, sonriendo, Hannah le explicó que nadie se atrevería a tocar a la compañera de Lionel, pero el chico le explicó con calma que la gente podía ser mucho más temeraria y que, por lo tanto, no debía subestimarla. Pero entonces Hannah dijo que se negó porque vio que la mujer estaba obviamente tratando de engañarlos. Y además el tipo ciertamente no querría despertar demasiados chismes. Entonces el chico le preguntó emocionado si a Hannah le habría parecido bien dormir en la misma cama con él si no hubieran estado cotilleando sobre ello, pero la chica no estaba contenta y le golpeó en la mochila y le preguntó si había escuchado lo que decía, porque no lo decía en serio. Luego se fueron a sus habitaciones, y antes de marcharse Lionel le deseó una buena noche de descanso y le informó de que quería ir a elegir unos zapatos para la niña. Y ella solo le dio las gracias felizmente, pero en ese momento él le preguntó cuidadosamente si tenía alguna otra preferencia y que le gustaría conseguir y entonces la chica torpemente dijo que también estaría bien que el chico le comprara ropa porque su ropa estaba realmente toda raída y no pasaba de continuar el viaje. Y él absolutamente no discutió, solo aceptó calmadamente. Finalmente la chica entró en silencio en su habitación y empezó a ordenar su mochila, pero llamaron a su puerta y ella se giró entusiasmada para invitar a la persona que había entrado. Resultó ser la mujer que alquiló las habitaciones y se disculpó por haber llegado antes porque realmente se había olvidado de que la habitación estaba vacía. Pero la protagonista sonrió tranquilamente y dijo que estaba muy contenta de haber encontrado habitaciones para ellos. A continuación, la mujer preguntó si la chica y su acompañante cenarían en su casa, ya que tenían un pollo asado delicioso y estaba dispuesta a regalárselo como cumplido del hotel, pero Hannah, avergonzada,
Perdió la cabeza y dijo que no podía decidir tal cosa sola y que, por lo tanto, daría una respuesta cuando regresara su acompañante. Y entonces la mujer miró atentamente a la protagonista y se preguntó si por compañero se refería al joven con el que había venido, pues desde que viajaban juntos parecía que había algo más entre ellos. Y la protagonista, emocionada, la miró y se preguntó si desde fuera se parecían, y la mujer escrutó la cara de Hannah y dijo que al parecer, los jóvenes no tenían la relación adecuada para compartir habitación. Hannah solo se preguntaba si la mujer estaba empezando a pensar de nuevo por su cuenta, cosa que no le gustaba nada. Al final Lionel Miller ya estaba de compras y entonces un vendedor le recomendó un zapato de piel de buena calidad que era perfecto para la temporada, y él aceptó encantado y lo pagó. Justo en ese momento el hombre también entró tranquilamente en una tienda de ropa para comprar algo nuevo para Hannah, pues su ropa ya no le servía. Y también fue a la frutería y luego se fue a casa con sus compras y pensó en lo que les quedaba por comprar para el viaje. Pero al final, mientras caminaba, se le acercó un joven que preguntó a Lionel quién era la chica que le había acompañado y se preguntó si Lionel Miller era el novio de la chica. Y el joven solo pensó a regañadientes en el hecho de que esta situación ya le resultaba insanamente habitual, porque no había preliminares y la gente enseguida se le echaba encima con preguntas. Tras lo cual pensó que ya era hora de que se acostumbrara a tanta atención. Y en ese momento el tipo se preguntó frenéticamente qué hacía la bestia divina con la chica con la que viajaba. Y los hombres solo se preguntaban si debía contestar a preguntas de tan poco tacto y le informaban de que no lo sabía. Y aunque intentaba contenerse, no dejaba de pensar que estaba locamente cansado de tanta atención. Y gente que le rodeaba y le invitaba constantemente a sus casas. Y pidiéndole que se convirtiera en tigre o le dejara un autógrafo. Tras lo cual reflexionó a regañadientes que antes se había tomado ese comportamiento como un interés por el elogio. Pero la razón por la que se sintió cómodo hablando con Hannah fue porque, en cierto modo, la protagonista le era indiferente. Eso era diferente a todo lo que había vivido antes. Y entonces el tipo se avergonzó de pensar en la chica. Y entonces se dio cuenta de que era hora de irse. Entonces se alejó resueltamente. Y finalmente, al cabo de un rato, se encontró frente a la habitación de la protagonista, llamó a la puerta y esperó a que ella respondiera. Y cuando abrió la puerta, le dijo que había comprado todo lo que la chica le había pedido. Pero al final vio en la puerta a una chica limpia y locamente satisfecha, literalmente radiante de felicidad, que le dio las gracias alegremente. Y luego la miró detenidamente. Lionel Miller se sintió incluso un poco avergonzado al pensar que aquello era realmente un problema. Pero luego se dio la vuelta y le dijo que le había comprado zapatos y ropa como ella le había pedido. Pero el protagonista le miró excitado y se preguntó a qué se debía esa reacción, porque podría haber entrado en lugar de quedarse así junto a la puerta. Y el joven, avergonzado, pensaba que parecía que realmente le había pasado algo. Entonces se ordenó a sí mismo que recogiera, pues la chica desde luego no estaba intentando seducirle de esa manera. Y no sospechaba nada. Así que le entregó la bolsa de la compra y le dijo que no estaba muy seguro de que a Hannah le gustara, pero que había intentado de verdad escoger las mejores cosas. Y entonces la chica, locamente feliz, desempaquetó sus compras y dijo que las miraría y las apreciaría, pero ya parecía locamente feliz. Y entonces, mirando esta foto, Lionel pensó que debería haber estado pensando en algo malo ahora mismo. Para no reaccionar tan violentamente ante la protagonista. Al momento siguiente el protagonista estaba mirando sus zapatos nuevos y pensando que realmente había acertado con la talla. Entonces quiso decir que Lionel realmente tenía muchas chicas. Pero entonces se detuvo en seco, pues se dio cuenta de que era mejor no decir que Lionel Miller conocía bien a las muchachas, pues podría ofenderle, y debía tener cuidado con lo que decía. Pero parecía que el propio joven no se daría cuenta, pues seguía completamente absorto en sus malos pensamientos. Y entonces, sin mirarla siquiera, el tipo le preguntó si quería salir a cenar. Pero Hannah le explicó tranquilamente que acababa de medicarse las piernas y que, por tanto, no podría andar sola. Pero en ese momento el joven le dijo tranquilamente que en tal caso podría llevarla en brazos. Y la protagonista solo miró hacia la ventana y se preguntó si la llevaría el propio Lionel Miller, que con su comportamiento atraía mucho ruido a su alrededor. Pero el tipo dijo que si Hannah estaba dispuesta a aguantar que tanta gente la mirara, él estaba dispuesto a llevarla. Pero dijo que también podían pedir que les llevaran comida a la habitación. Y en ese caso habría sido comida de hotel. Pero luego sonrió y se preguntó si simplemente no quería que la llevara un hombre que no conocía. Luego miró a la chica, que se preguntaba si era mejor para ella meterse en un escándalo por su relación íntima con Lionel o comer la comida del hotel. Y el propio hombre pensaba con locura en el hecho de que, como era de esperar,
la chica ni siquiera se planteaba la vergüenza. Pero luego miró a la chica con vergüenza cuando se dirigió a él por su nombre. Luego le pidió que la llevara y extendió los brazos esperando a que la levantara. Y entonces el tipo cumplió su petición y la levantó en brazos con solo una sonrisa, pensando que realmente llamarían mucho la atención, pero Hannah dijo que le había advertido de eso antes, pero no pareció molestarle en absoluto. Después dijo que la dueña del hotel se había pasado recientemente por allí, y que la mujer estaba muy interesada en su relación. Y entonces con cierta tristeza mirándola el joven afirmó que probablemente la protagonista estaba locamente cansada por tanta atención. Pero el protagonista dice que no tiene nada por lo que disculparse y que a la única persona a la que debe disculparse es a la casera, que ha venido y le ha preguntado. Y ella debería disculparse por entrometerse en su vida privada sin preguntar, y gracias a su amiga Emily, ha desarrollado una inmunidad a tales atenciones. Y entonces el tipo que seguía llevando a la chica por los pasillos, le agradeció tranquilamente que pensara de esa manera y no le acusara de tal cosa. Pero Hannah le explicó tranquilamente que fingía saber de qué hablaba, porque no tenía por qué contestarle. Le daba igual si a la casera le interesaba o no. Pero el hombre se quedó estupefacto y pensó en lo que ella le había dicho, porque le parece que esto era realmente un pensamiento inusual. Pero después con una sonrisa mirando a la alegre Hannah informó que ella realmente tenía razón, y los intereses de otras personas no debían ser su preocupación. Acabaron en un pequeño local donde decidieron comer y entonces la chica, locamente feliz, pensó en el hecho de que había un pollo realmente delicioso que se ajustaba muy bien a sus preferencias gustativas y no prestó absolutamente ninguna atención a la gente excitada que estaba detrás de ellos, sorprendida de que Lionel Miller lo trajera en brazos. Y entonces la chica pensó en el hecho de que sus zapatos eran increíblemente cómodos y que había pasado la noche en una cama suave que era increíblemente agradable y que su ropa nueva le quedaba de maravilla. Pero después de escudriñar al joven, pensó que había un problema. Y no entendía por qué Lionel se comportaba hoy de forma tan extraña, porque llevaba todo el día mirándola y relamiéndose los labios. Pero él dijo que no tenía hambre, y por eso ella no entendía qué le pasaba. Entonces ella se volvió hacia él y se preguntó si tendría algo en la cara, pero él le explicó tranquilamente que no pasaba nada. Hannah se preguntaba por qué la había estado observando con tanta atención todo este tiempo. Antes todo había ido bien en el hotel, así que no lo entendía. Y cuando las cosas no salían según lo previsto, por la noche empezaron a comer y había una tensión palpable entre ellas. Hannah pensaba que estaba muy incómoda porque comía y no comía porque su mente estaba en otra cosa, a pesar de que era el tipo de persona a la que le encantaba comer. Luego miró atentamente al joven y sus miradas se cruzaron de repente y Hannah pensó que tal vez había ocurrido algo de lo que ella no se había percatado. Pero entonces admitió para sí misma que estaba locamente asustada de ver una mirada tan depredadora, especialmente de noche. Así que bajó torpemente los ojos y empezó a mirar al suelo. Así que para aliviar su vergüenza dijo que la sopa estaba muy buena, aunque pensó que la mirada de Lionel era como la de un depredador en busca de su presa, y por primera vez sintió miedo del joven. Finalmente la chica volvió a intentar entablar conversación, así que se volvió hacia Lionel y le preguntó si había algún problema del que no le hubiera hablado, pero él negó tranquilamente con la cabeza y le dijo que todo iba bien. Hannah se preguntó si había algo que le molestaba en su comportamiento. Se preguntó si esperaba que el tipo no supiera de qué estaba hablando o si podía mejorar las cosas entre ellos. Pero el joven afirmó tranquilamente que todo estaba bien y que ella no le había molestado en absoluto. Y entonces una preocupada Hannah pensó que no entendía este comportamiento del joven. Pero al momento siguiente el muchacho le quitó el plato. Lionel le informó que si ya había terminado su comida debían irse a la cama. Y al momento siguiente el muchacho volvió a adoptar su forma de tigre, y luego escudriñándolo emocionada Hannah le preguntó si ese era su tamaño máximo. Pero Lionel Miller Lessing se preguntaba más bien porque la chica preguntaba por él, y el protagonista, mirando a su alrededor, pensó que si el tipo crecía más podría atropellarlo accidentalmente y de noche. Pero luego se apretó más a su cálido pelaje, y dijo que hoy el cielo estaba locamente despejado y que por eso las estrellas eran más brillantes. Y ella pensó en que se sentía como un ratoncito en comparación con el tigre, al que habían metido en la misma jaula que al gato. Pero en ese momento Lionel Miller le habló y miró tranquilamente a la niña y le pidió que se tumbara un poco más cerca. Y ella yacía pensando excitada que aquel tipo era en realidad Dios de alguna manera y por eso se sentía muy excitada. Pero al momento siguiente de repente Lionel Miller la lamió como un gato de verdad, y entonces la novia de Ozone le miró y esperó algún tipo de explicación. Pero él solo dijo avergonzado que en realidad era culpa suya, era la costumbre del tigre.
Pero tras mirar a la asustada y frenética muchacha que se escondía de él detrás de un árbol, dijo que efectivamente había sido un accidente, pero Hannah no se dejó convencer y dijo que debía ir a lavarse al río. Y el chico pensaba en lo que había hecho. Y finalmente mirando a la chica que se iba y lamiéndose de nuevo, Lionel pensó que no podía contenerse más. Al cabo de un rato, la chica volvió tranquilamente para avisar a Lionel de que había vuelto, pero en ese momento vio que Lionel Miller seguía despierto, miró a Hannah y le dijo que debía prepararse, pero ella le dijo tranquilamente que era de noche. Entonces notó que el tipo encogía un poco de tamaño. En ese momento la miró detenidamente y le dijo que tenían asuntos realmente urgentes, y entonces la protagonista no discutió. Poco después ya viajaba atada al lomo del tigre para no caerse y parecía muerta de miedo, pero siempre preocupada por los asuntos urgentes que el tipo pudiera tener de repente. Al final, después de un rato, se detuvieron y la chica intentaba recuperar el aliento y el tipo la miraba tranquilamente y dijo que la chica debería haber dejado sus cosas en este lugar y también alquilado una habitación en el pueblo, y dijo que el dinero estaba en el bolsillo delantero de su mochila, pero ella se limitó a mirarle emocionada y a preguntarle por qué decía algo así, y por qué no quería ir con ella. Luego se preguntó si alguien le seguía o si iba a pelearse con alguien. Pero cuando obtuvo una respuesta negativa, gritó frenéticamente indignada y dijo que podían haber ido juntos y que no entendía su comportamiento. Pero en ese momento Lionel Miller se dio cuenta de que en realidad no debería haber discutido con él. Así que, cogiendo suavemente a la chica por la mochila entre los dientes, la llevó a un lugar donde pudiera conseguir una habitación para pasar la noche. Después de dejarlo en ese lugar, él solo se dio la vuelta tranquilamente y se fue. Y se quedó sola. Hannah literalmente no podía creer que el chico la había dejado tan fácilmente y ni siquiera le había dado explicaciones. Y pensó en el hecho de que el joven ni siquiera llevaba ropa puesta. Y de verdad iba a pasearse por el pueblo disfrazado de tigre. Luego, abriendo resueltamente la puerta de su habitación, pensó que si Lionel había decidido realmente desaparecer sin ninguna explicación, entonces no debería haber llamado a la chica con él en absoluto. Lo último que pensó antes de dormirse fue que lo más importante era que Lionel Miller no resultara herido, pues no tenía ni idea de los problemas a los que estaba a punto de enfrentarse. La chica se despertó al cabo de un rato y sintió la presencia de Lionel, así que se levantó inmediatamente y le preguntó cuándo tenía tiempo de venir. Luego la miró detenidamente y sonrió con picardía. Dijo que ni siquiera los elfos podían sentir también su presencia, pero en ese momento Hannah preguntó si el chico estaba seguro de que no se había hecho daño. Y si se encontraba bien. Pero mirándola, Lionel le explicó tranquilamente que no se había peleado. Y entonces pensó que en lugar de ocultar algo así sería mejor decírselo a Hannah. Y solo conseguir un poco de comprensión por su parte. Así que miró a la protagonista con una seriedad demencial y le dijo que era en parte divino y en parte animal. Pero la chica se limpió tranquilamente los ojos somnolientos y le dijo que ya lo sabía. Y entonces el joven, increíblemente torpe, apartó la mirada de la chica y dijo que, a diferencia de la gente corriente, él tenía un deseo sexual mucho más fuerte y parecía increíblemente avergonzado de hablar de algo así. Pero el protagonista se mostró comprensivo y solo se preguntó si le resultaba más difícil refrenar su libido. Pero Lionel Miller le explicó con calma que a veces le resultaba enloquecedoramente difícil. Y en ese momento, habiendo oído hablar de algo así, el protagonista se tumbó en la cama y pensó en el hecho de que era bueno que el tipo no luchara en ningún sitio, porque en ese caso estaba bien. Entonces preguntó qué debía hacer el tipo si se contenía durante mucho tiempo, y luego dijo tranquilamente que en esas situaciones se va a la montaña a tomar el aire. O tiene ligues con chicas a las que no les importa en absoluto. Pero el protagonista le preguntó si era algo que le gustaba. Pero Lionel dijo tranquilamente que no le interesaba mucho. Pero la chica le hizo caso tranquilamente y se fue a la cama. Y entonces, con una sonrisa mirándola, el joven se acercó y le ajustó la manta, agradeciendo mentalmente a la chica tanta comprensión. Luego le pidió disculpas por tan extraño comportamiento y le deseó dulces sueños. Como resultado, una noche bajó un joven y pidió una ración de algo contundente y 5 de carne, pero el vendedor le dijo con una sonrisa que era un honor, que Lionel Miller había decidido visitarles de nuevo en el hotel, porque parecía que la anterior prueba del joven había sido un éxito. Pero el chico no se lo explicó en detalle, y se limitó a pedir que prepararan también una comida para 3, y que no se olvidaran de la fruta y la verdura. En el momento en que el hombre le explicaba a Lionel que las bebidas y las ensaladas se reparten enseguida, le pedí que esperara un poco. Finalmente, después de un poco más de tiempo, la chica bajó y se sentó cerca del joven. Y entonces él le deseó buenos días e inmediatamente le dijo que ya le había pedido el desayuno.
Y ella se limitó a darle las gracias. Y en ese momento el chico pensó en el hecho de que ahora había un ambiente completamente normal entre ellos. Aunque estaba seguro de que la chica estaría enfadada durante mucho tiempo después de lo de ayer, pero todo parecía ir bien. Pero finalmente la protagonista se percató de las atentas miradas de los extraños que también se encontraban en el lugar y afirmó que sospechaba que Lionel Miller era locamente famoso, pero pensó que por alguna razón había un gran número de personas allí hoy. Y entonces me pregunté si el tipo había tenido tiempo de hacer algo porque la gente parecía empezar a discutir los rumores más entre ellos. Pero solo informaron que no era así en absoluto, y lo más probable es que estas personas solo estaban aturdidas por su brillantez. Pero en ese momento a los oídos del protagonista llegó la habladuría de que el propio Lionel Miller de anoche estaba en busca de algo indecente, entonces empezaron a hablar de que la chica que estaba al lado de Daniel era locamente guapa. Pero parece ser que la chica con la que estuvo anoche era rubia y empezaron a hablar de que normalmente Lionel Miller solo tal y cual elegía. Y entonces la protagonista solo exhaló infelizmente y dijo que esa gente empezaba a cotillear demasiado. Y el tipo solo se disculpó torpemente por involucrar a la protagonista en sus cotilleos. Entonces dijo que si ella quería, podía asustarlos tranquilamente. Pero el protagonista le dijo tranquilamente que la naturaleza humana está dispuesta de tal manera que la gente siempre se interesa por los asuntos de los demás. Pero le agradeció tal propuesta. Luego, con una sonrisa, preguntó si a Lionel realmente le gustaban las rubias tanto como toda esa gente decía que le gustaban, y pareció que el hombre se sorprendió tanto por esta pregunta que casi derramó la bebida sobre sí mismo. Pero entonces la chica le miró lo más seria posible y le preguntó qué iba a hacer el joven si el pueblo no estaba tan cerca, y entonces el chico pensó que Hannah parecía estar loca. Así que decidió que debía intentar resolver este asunto con su aspecto, así que sonrió y dijo que no había ningún pueblo en la zona al que no pudiera correr. Y además, Hannah siempre podía llamarte con una reliquia. Pero a la protagonista no le funcionó en absoluto. Y solo informó a regañadientes de que no creía que fuera algo habitual y se sintió muy incómoda y desagradable todo el día de ayer porque Lionel Miller se comportaba de forma tan extraña. Pero el joven solo se disculpó torpemente por no haberla avisado antes y prometió que no volvería a ocurrir. Pero solo lo miró y se preguntó si era posible corregir sus hábitos, porque antes había dicho que la chica no podría detenerlo aunque tuviera mucho cuidado. Luego dijo que tampoco querría torturarlo con la reliquia. Y el tipo solo pensaba que el protagonista siempre tendría algo que decir. Y en ese momento Hannah se preguntó qué pasaría si no pudiera controlarse y ocurriera lo irreparable y qué haría en ese caso. En ese momento el chico anunció entusiasmado que haría lo que Hannah deseara y que haría todo lo que ella le ordenara. Pero en ese momento, mirándole con rabia, la protagonista preguntó, ¿de verdad esperaba que todo se resolviera solo con que él le mostrara un poco de lástima? Y entonces el joven locamente torpe trató de explicar que eso no era lo que quería decir, y entonces empezó a pensar en cómo podría resolver esta situación. Pero en ese momento, la chica enfadada metió el tenedor en la ensalada y dijo que si exigía algo, tenía que cumplirlo. Luego lo miró y le dijo con una sonrisa claramente maligna, que si Lionel Miller decidía hacerle algo malo, lo mataría. Y él se limitó a sonreírle y a darle la razón, que diré que ya era bastante sorprendente que la chica estuviera dispuesta a matar al último ser divino que quedaba en la tierra. Pero ella se apartó tranquilamente de él y le dijo que le daba igual que fuera o no una especie en peligro de extinción. Y el tipo admitió sonriendo que antes esperaba que la chica quisiera riqueza o poder o que le exigiera que se casara con ella. Pero en ese momento una mujer rubia irrumpió en el lugar donde estaban sentados y le pidió a gritos al joven que se casara con ella. Todos los invitados estaban realmente conmocionados por la repentina e inesperada aparición de esta chica. Pero el chico reaccionó con bastante contención y dijo que esperaba algo así del protagonista. Pero ella solo miró sonriente a la recién llegada y le dijo que, después de todo, era rubia.